Un voluntario o voluntaria que nos quiera hacer el favor de dirigirnos en oración para empezar el estudio esta mañana. Adelante, Omar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos de nuevo aquí, Señor. Te damos gracias por Jesús que nos has permitido. Te pedimos, por favor, Señor, que seas tú el que hable a través de nosotros, que nos des el entendimiento para comprender el mensaje y para poder llevarlo a otras personas, Señor. Quédate con nosotros en este día y guíanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 13, Hebreos 10, 13. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Antes de esto dice que nuestro Señor Jesús está sentado ya a la diestra de Dios Padre, ¿va? Ahora vamos a abrir nuestro libro en la página 75, por favor. Omar, ¿dejó Iván ahí su libro? Para que se los prestes aquí a la hermana Grace o la hermana Maricruz. Sí. Ah, perfecto. Página 75. Alguien que me ayude a leer, donde dice la perfección del triunfo, para leer ese párrafo, por favor. A la separación del pueblo de Dios para una nueva santificación corresponde otra obra igualmente necesaria, que ha de reducir a la obediencia todo elemento rebelde que se ha alzado contra la voluntad de Dios. El Hijo se dedicó a su gran misión declarando: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquella voluntad ha de ser hecha, como en el cielo, así también en la tierra. La cesión de Cristo a la diestra de Dios, después de su gran triunfo sobre el pecado, la muerte y el diablo, no solo garantiza la perfección final de los suyos, sino que ha de ser el medio para someter a la voluntad de Dios todo movimiento contrario a ella, y para demostrar esta extraña obra del gran mediador, el autor vuelve de nuevo al Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La iglesia se va formando mediante la predicación del Evangelio y la poderosa operación del Espíritu Santo en el mundo. Y lo que resta es la limpieza de todo estorbo a la voluntad divina en todas las esferas de los dominios de Dios. ¿Se entiende de lo que estamos leyendo? Si nuestro Señor Jesús ya está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿va? ¿Desde qué momento se sentó Jesús a la diestra de Dios Padre? Desde que ascendió al cielo, ¿no? Es correcto, desde que ascendió a los cielos, ¿va? Él fue crucificado, fue enterrado en una tumba, resucitó, Cristo vive, ¿va? Luego dice que regresó, visitó a sus apóstoles, a sus discípulos, 40 días. Estuvo con ellos 40 días nuevamente, y luego ellos lo vieron ascender al cielo, ¿va? Y a partir de ese momento está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Esperando qué? Según lo que acabamos de leer en el versículo 13 y lo que acabamos de leer ahorita. Jesús estén postrados a sus pies. Exacto, hasta que todo quede postrado bajo sus pies, ¿no? Siéntate a mi diestra, dice el versículo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es en el Salmo 110. Y aquí en Hebreos 13 dice lo mismo. De ahí en adelante está nuestro Señor Jesús a la diestra de Dios Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
¿Cuándo va a suceder eso? Al final de la segunda tribulación, de la segunda venida, perdón. ¿Ah? Al término de la gran tribulación, viene nuestro Señor Jesús, Apocalipsis capítulo 19, Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, dice, y acaba con toda la humanidad, ¿ah? Toda la humanidad pecadora. Y luego empieza el milenio, y después del milenio, nuestro Señor Jesús da fin a la gran tribulación o a la segunda venida de Cristo, con el juicio del gran trono blanco. ¿Va? Y ahí, después del juicio del gran trono blanco, todos los enemigos de Dios, incluyendo la muerte, quedan bajo el estrado de sus pies. ¿Se entiende esa parte? Y entonces dice aquí el libro, la perfección del triunfo. Es decir, es un triunfo, el triunfo de Jesús en la cruz fue perfecto. ¿Va? No le faltó nada. Todo lo que Dios le encargó que hiciera, lo hizo. ¿Cumplió toda la voluntad de Dios, Padre? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Consumado es. ¿Va? Es decir, terminé la obra que me fue encargada, el ministerio que me fue encargado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahí está nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y esperando a que Dios Padre le diga, ya es momento de que vuelvas al mundo. Primero vino como bebé, fue la primera venida de Cristo, ¿va? Lo que está la humanidad, casi toda la humanidad a punto de celebrar, esa fue la primera venida de Cristo. Vino como un bebé, y luego viene la segunda venida de Cristo, que va a venir como juez, ¿va? Como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es lo que Él es. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas con esto de la perfección del triunfo? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a leer nuevamente Hebreos, por favor. La perfección de la obra interna. Espérame tantito, ahorita leemos el libro, pero primero vamos a leer los versículos 15 y 16 de Hebreos, por favor. Capítulos 15 y 16. Versículos 14, 15 y 16. Hebreos 10, versículos 14, 15, 16 y 17 incluso, perdón. 14 al 17. ¿Al unísono? Sí, al unísono. ¿Listos? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿verdad? Ahora sí, hermana Grace, por favor, la perfección de la obra interna. El autor acude de nuevo a la cita de Jeremías, capítulo 31, que era la base de su argumento para probar que el antiguo pacto pasaba de la escena dejando sitio para el nuevo. Aquí utiliza solamente unas frases que comentamos en algún detalle en su lugar, con el fin de completar su argumento sobre la perfección de la obra de Cristo, que resulta en una obra interna tan eficaz que es como si los preceptos de las leyes fueran escritos en la mente y el corazón de los que han acudido a Dios por medio de Cristo. Lo que faltaba en la cita anterior, o sea, la explicación de la fuerza móvil que podría cambiar los corazones y los pensamientos de los hombres, se ha adelantado ahora con toda plenitud para las enseñanzas de los capítulos 9 y 10. ¿Cuál es esa fuerza que podría cambiar los corazones y los pensamientos de los hombres? Según lo que acabamos de leer en el versículo 15 de Hebreos. ¿Cuál es esa fuerza poderosa que puede hacer cambiar los corazones y los pensamientos de los hombres? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo que mora en el creyente, que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él pone en nuestros corazones el deseo
de hacer las cosas bien para Dios y hacer las cosas bien. No solamente el deseo de hacerlo, sino hacerlas. ¿Se entiende? Entonces es lo que está diciendo, la perfección de la obra interna. Ahora dice el versículo 17, y esta es la perfección de la obra interna, dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita sí se acuerdan. Ahorita sí, pero ya. ¿Verdad? ¿O no? Sí. ¿Sí se fueron o no se Que fueron? sí se acordó. A ver, cuando usted y yo caemos en pecado, ¿Dios lo sabe? Claro. Usted se acuerda de que acabamos de pecar, ¿verdad? Y está esperando a que nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido a pedir perdón. Pues claro que se acuerda de lo que le vamos a pedir perdón, por supuesto que se acuerda. ¿Va? Pero va a llegar un momento, al final de los tiempos, y esa es la promesa que tenemos, que Él jamás se volverá a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Quedarán olvidados para siempre. ¿Va? ¿Por qué? Porque estaremos en su presencia no puede haber pecado. Estaremos ante la santidad de Cristo y de Dios Padre. ¿Va? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos nuevamente al versículo 18 que dice: pues donde hay remisión de pecado, vamos a decirlo tomando el versículo 17. El versículo 18 dice: pues donde hay remisión de estos, se refiere obviamente a los pecados y a las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, una vez que todos nuestros pecados han sido perdonados y olvidados, no es necesario ya ningún sacrificio. ¿Va? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento que había que hacer ofrendas por los pecados? Entonces dice el autor de Hebreos: ya no va a ser necesario, porque Dios ha eliminado todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí en su página 75, la última parte, la perfección de la remisión. La continuación de la misma cita sirve para demostrar la perfección de la remisión de los pecados por la obra expiatoria del único y perfecto sacrificio de Cristo, pues Dios había dicho por medio de Jeremías y en relación con su nuevo pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El significado del macho cabrío para Azazel del día de las expiaciones se ha cumplido de la forma más completa. Pues los pecados han sido llevados al desierto del olvido absoluto a favor de quienes aprovechan la expiación de la cruz, de modo de que no se celebrará más otro día de expiación para recordar los pecados, sino que quedará para perpetua memoria la obra única de la cruz, que acabó para siempre con la iniquidad, juntamente con el agradecido recuerdo de las personas que se ofreció a sí mismo para consumar el sublime hecho. Así, la sección finaliza con la terminante declaración: pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Pausa ahí. ¿Quién es el que se ofreció a sí mismo para consumar la obra del perdón en la cruz? Pues Cristo. Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan quién es, cuál es la figura que menciona aquí del macho cabrío para Azazel? ¿O no se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí o no? ¿No? ¿En el día de la expiación? ¿No? Bueno, está escrito en el Antiguo Testamento Levítico, cuando viene el día de la expiación. O sea, todos los días había sacrificios por los pecados, ¿verdad? Todos los días cualquier hebreo podía llegar ante los sacerdotes levitas en el tabernáculo y entregar sus animalitos para los sacrificios para el pecado, ¿verdad? Pero había un día de la expiación, un día al año, el día de la expiación, y se tomaba un cabrito de todo el rebaño, se tomaba un cabrito en particular, y ese cabrito le decían el cabrito para Azazel, que significaba el cabrito que se iba a ir al desierto
como símbolo de que se llevaba con él todos los pecados del pueblo. Por eso se llamaba el día de la expiación, ¿verdad? Y entonces ponían sobre él simbólicamente los pecados de todo el pueblo, y el cabrito lo liberaba para que se fuera al desierto, como dando a entender, pues, la instrucción que Dios les dio, que ese cabrito ya había limpiado el pueblo. Ese era el día de la expiación, el día del perdón de todos los pecados del pueblo, y todos los pecados del pueblo caían sobre ese cabrito, sobre ese pobre animalito que se iba al desierto, ¿sí? Entonces era un día de la expiación, y aquí ese simbolismo ya se elimina, porque hubo un día de la expiación total, que fue el día en que Cristo murió en la cruz. Ya no hay necesidad más sacrificio. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia o la similitud más bien entre el día de la expiación de Israel y el día de Cristo muerto en la cruz? ¿Sí? Acá era, con Israel era una vez al año, y se tenía que repetir el sacrificio una y otra vez. Todos los días había sacrificios, y un día al año el de la expiación. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz, ese fue el último sacrificio. Y llevó con él, así como lo hacía el cabrito de Aser, se llevó con él todos los pecados de la humanidad. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Acuérdense que la intención de estar estudiando un libro, como lo estamos haciendo con Hebreos, como lo hicimos con Romanos, es que usted y yo seamos capaces de explicárselo a otra persona. Por eso, perdóname que a veces esté tan insistente, ¿se entendió? Porque la idea es que todos salgamos de aquí listos y preparados para poderle, cuando alguien me diga, oye, ¿qué quiere decir esto de la expiación? ¿Qué quiere decir esto de...? Que tenga yo ya el conocimiento, por la gracia de Dios, para poderlo explicar a alguien más. Si no, ¿qué caso tiene que lo estemos estudiando? ¿Verdad? Por eso, perdóname que pregunte constantemente si se entendió. Pero bueno, estamos bien, ¿verdad? Avanzamos entonces. ¿Sí? Leemos el siguiente párrafo, la perfección. La perfección y la finalidad de la obra se recalca una y otra vez por el uso de los adverbios apax y epax, que denotan una vez para siempre, siendo el segundo una forma más enérgica del primero. En esta epístola se hallan en los versículos siguientes. En esta epístola se hallan en los versículos siguientes que deben notarse cuidadosamente para que estemos prevenidos contra toda idea de posible repetición del sacrificio del Calvario, sea cruento o incruento. Apax, Hebreos, pues es lo que nos está explicando, ¿no? Ajá, sí, es correcto. Muy bien. Apax significa una vez. Y epax. Epapax significa una sola vez. Perdón, epapax. Ajá. No sé cómo se pronuncia realmente el griego, pero... Epax. Es que yo no sé griego. Entonces, epax, ¿qué es? Una sola vez, y epapax. Apax es una vez. ¿Y la otra? Y epapax es una sola vez. ¿No? Entonces, cuando usa la expresión apax, quiere decir, una vez se hizo esto. Y cuando se refiere al sacrificio de Cristo, dice apapax, una vez para siempre. ¿Va? Una sola vez. Esa es la diferencia de los vocablos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si no vamos a malinterpretar las escrituras, y podríamos, si no entendemos la diferencia entre ellos, podríamos creer que es necesario que haya otra vez otro sacrificio del Calvario, y eso es antibíblico totalmente. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. ¿Va? Ahora, ¿qué significa cruento e incruento? ¿A qué le suena? Cruento quiere decir sangriento. Incruento es un sacrificio sin sangre. ¿Ok? Y como estudiamos el domingo pasado, si mal no recuerdo, dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. Si el sacrificio no es cruento, es decir, con derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Es lo que está diciendo Hebreos. ¿Estamos claros? ¿Sí?
Y ahí nos pone todos los versículos en los que se usan cada vocablo para que lo sepamos leer e interpretar correctamente. ¿Ok? Bien. Ahora vamos otra vez a su Biblia, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Hebreos 10, 19 al 25. Lo leemos al unísono. ¿Estamos listos? Dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un pasaje riquísimo, lo vamos a detener versículo por versículo porque todo tiene mucha enseñanza. Dice el versículo 19: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Cada cuándo podía entrar? Cada año. Una vez al año. ¿Va? Y dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, que cuando Cristo murió, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. ¿Va? Ese velo que impedía que pudiéramos entrar al lugar santísimo. Y ahora, como ya no existe ese velo, porque en el derramamiento de la sangre de Cristo se rompió ese velo, ahora ya podemos entrar confiadamente al lugar santísimo todos. Pero viene condicionado, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no vamos a entrar dubitativos, oye, estoy bien, estoy mal. Tercero, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, ya antes de entrar al templo, ya le supliqué a Dios que me perdonara para poder estar en su presencia, y lavado los cuerpos con agua pura, como un simbolismo de que no hay ninguna impureza en mi ser. Así es como podemos entrar al lugar santísimo. Sin estas condiciones, no. Por eso es importante que cuando usted y yo vamos a la casa del Señor, antes de entrar a la casa del Señor, o desde que salimos de nuestra casa, o en el momento que Dios lo ponga en su corazón, pidamos perdón, pidamos a Dios, límpiame de todo pecado para poder estar ante tu presencia, porque acabamos de cantar, Dios está aquí. ¿Estamos ante la presencia de Dios aquí o no? Amén. Sí. Entonces, ¿cómo puedo estar yo ante la presencia de Dios con un corazón impuro? Pues no puedo. ¿Va? Si estoy aquí es porque ya limpié mi corazón, mi conciencia, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados y estoy ante su presencia ahorita con un corazón puro. ¿O no? Sí. No, ahorita me salgo y me esperan tantito para ir a pedir perdón y ya regreso. Vamos ante la presencia de Dios y tenemos que estar con un corazón puro. Bien, esto que acabamos de leer ahí en su libro está subtitulado como resumen y exhortación. Quiere decir que ya está el autor de Hebreos haciendo un resumen de lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Déjenme hacer un breve recordatorio. Está hablando de la voluntad de Dios que se cumple en el sacrificio único, y luego la perfección de los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, ¿va? Todos los creyentes. Gracias. La perfección del triunfo en la cruz, la perfección de la obra interna que nos limpia de todo pecado, y la perfección de la remisión que dice que Cristo, que todos nuestros pecados han sido olvidados por Dios, pues serán más bien olvidados por Dios. ¿Sí? Entonces estamos ahorita en el resumen y la exhortación. Alguien que me ayude a leer ahí el primer párrafo y nos hacemos una pausa ahí, por favor. Resumen y exhortación, página 76.
Muchas exhortaciones ha dado ya el autor a los hebreos con el fin de conjurar el peligro de su apartamiento de la verdad, que se ha manifestado de una forma final y totalmente suficiente en Cristo. Pero en este lugar, habiendo expuesto magistralmente todo el significado de la bendita obra expiatoria y mediadora del Hijo, puede dirigirles un llamamiento aún más poderoso y eficaz. Por eso hace un breve pero sustancioso resumen de las doctrinas expuestas en las secciones anteriores, y después procede a animarles por medio de una hermosísima exhortación cuatripartita. A los efectos de una buena interpretación, hemos de acordarnos constantemente de la posición especial de este grupo de hebreos, ante cuyos ojos, ofuscados por la presión de las circunstancias y de la persecución, la sombra les parecía sustancia, a la par que la sustancia se les volvía en una sombra, en una visión irreal. No deja de ser verdad, sin embargo, que ello puede aplicarse a nuestra conciencia, y pues solo por medio de una plena comprensión de la persona y la obra de Cristo podremos corregir las tendencias que fácilmente se manifiestan en nosotros de escurrirnos, incurriendo en una frialdad del corazón, sin dejar quizás de hacer uso de las piadosas frases que antes expresaban el amor de nuestro corazón. Fíjense lo que está diciendo aquí, que no perdamos de vista a quién está escribiendo el autor de los Hebreos. ¿Cuál era la situación de la iglesia a la que le estaba escribiendo el autor de los Hebreos? Que estaba compuesta por hebreos y gentiles, ¿va? Y desde que empieza la epístola a los Hebreos, él está tratando de hacerles entender, amados hermanos, el pacto anterior, el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, ya cambió, ya cumplió el propósito por el cual Dios lo permitió, y ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Qué dice el Señor Jesús cuando instruye la Santa Cena? Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo pacto es Cristo. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, ya todo lo que ustedes habían aprendido, todo lo que ustedes hacían en Levítico, todos los sacrificios, todos los hábitos, todo lo que hacían antes, ese es el pacto antiguo. Y hay que reemplazar ese pacto por el pacto nuevo de Jesús en la cruz. Eso es lo que está intentando hacer el autor de Hebreos desde un principio. ¿Sí? Y entonces aquí les dice que, está haciéndonos entender que para este grupo de hebreos, la sombra, ¿a qué se refiere? El tabernáculo antiguo era la sombra del tabernáculo celestial. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra del sacrificio de Cristo. Y entonces le está diciendo, ya no adopten eso, sino ahora adopten el sacrificio de Cristo como su nuevo pacto. Eso es lo que está tratando de hacer el autor de Hebreos. ¿Cuál es el riesgo? Dice aquí, utiliza un término, se manifiestan en nosotros, podemos corregir las tendencias que fácilmente se manifiestan en nosotros de escurrirnos. Aquí recuerden que está traducido del inglés al español este estudio, y más bien se refiere a Hebreos 2:1, donde dice que tengamos cuidado que no sea que nos deslicemos, ¿sí? No es escurrirnos sino deslizarnos. Puede cambiar ahí esa palabra de escurrirnos por deslizarnos. Dice Hebreos 2:1, déjenme recordar: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces puede cambiar esa palabra escurrirnos por deslizarnos. A eso se refiere el doctor Tenchar en el estudio. Incurriendo en una frialdad del corazón. ¿Y cuál es el riesgo que nosotros corremos ahora en nuestro tiempo? A ver, ayúdenme. ¿Qué riesgo corremos nosotros, como el que corrían los hebreos, ahora como cristianos, de cometer el error de
pensar que las sombras del pasado pueden convertirse en nuestros hábitos y costumbres del presente. ¿Cómo podríamos estarnos equivocando? ¿Qué podría ser que nos deslizáramos? Se los digo más fácil, ¿verdad? Las falsas doctrinas. Si usted y yo nos dejamos llevar por una falsa doctrina, es como si adoptáramos el Antiguo Testamento o la sombra de lo que realmente es la verdad de la palabra de Dios. Y si nosotros permitimos que haya una falsa doctrina en nuestra vida, nos vamos a deslizar hacia un lugar equivocado. ¿Sí? Como hay tristemente muchas religiones, ¿verdad?, que malinterpretan la palabra de Dios y hacen que nos deslicemos. Las personas que siguen esas religiones son como nos podríamos equiparar. No estoy insultando a nadie, no estoy diciendo nada malo de ellos. Lo único que estoy diciendo es que si ignoramos la verdad de la palabra de Dios, si somos ingenuos y nos permitimos que nos engañen con una falsa doctrina, vamos a vivir parecido a como vivían los hebreos de ese entonces, queriendo quedarse con las costumbres y los hábitos, los ritos y los rituales del antiguo pacto, en lugar de adoptar la fe de Cristo. Y ese es el riesgo que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos evitar que usted y yo seamos llevados por una falsa doctrina? Basarnos en la Biblia. Pues sí, pues basarnos en la Biblia. De querer que el Espíritu Santo nos guíe, porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, no caeríamos en una falsa doctrina, porque pues no somos guiados por el Espíritu. Correcto. Eso es. ¿Va? Tenemos que asegurarnos. Por eso, al menos yo lo he dicho varias veces en este púlpito, si usted escucha un sermón de mi parte y hay algo que no le queda claro, o algo que usted dice, hermano Esteban, no es eso lo que dice la Biblia, dígamelo con toda confianza. Yo soy un ser humano, yo soy imperfecto, yo no tengo toda la verdad, yo me puedo equivocar. Y si usted conoce bien la palabra de Dios, usted puede identificar si alguien está predicando algo que no debe predicar, como dice el hermano ahora, porque tengo el Espíritu Santo que me redarguye y me dice, oye, cuidado con esto. ¿Hay falsos predicadores o no hay falsos predicadores? Sí, Sí, Desde siempre. Desde siempre. Ahí están los fariseos y los escribas. Me enseñaban mal, me enseñaban lo que era no correcto. Ellos creían que era correcto, porque sabían la palabra de Dios de memoria, pero no la enseñaban, no la estaban interpretando correctamente. Y luego el apóstol Juan en su primera carta dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, había personas que se consideraban cristianas, pero que realmente no lo eran, porque no entendían la palabra de Dios, porque se estaban dejando llevar por falsas doctrinas. Entonces el riesgo de usted, que corremos todos nosotros como creyentes, es que pudiéramos deslizarnos si no estudiamos la palabra de Dios y si no permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos la explique. No el pastor, no el maestro, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿de quién es la responsabilidad? De cada uno. Porque yo no voy a poder estar ante Dios y decirle, oye, es que el hermano Esteban dijo que era así y pues yo me fui con la vida. ¿Estudiaste la palabra de Dios? ¿La tenías en tu mano? Es responsabilidad tuya asegurarte que lo que estás escuchando es la verdad de la palabra de Dios. No es responsabilidad del pastor o del maestro. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y también responsabilidad de cada uno de nosotros, con todo amor, exhortar a un hermano o una hermana que está yéndose hacia una falsa doctrina para evitar que se deslice. Es nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo. Dice, todos somos miembros unos del otro, Efesios 4. ¿Va? Efesios capítulo 4. Entonces, tenemos que cuidarnos unos de otros. Y es lo que está diciendo aquí, la exhortación, el resumen de la exhortación es, no te dejes llevar por la sombra del pasado, no te dejes llevar por falsas doctrinas. ¿Sí? ¿Se entendió?
Muy bien, avanzamos con el siguiente párrafo, por favor. La página 76 al final. ¿Podemos? Podemos decir con verdad que el habitar en el lugar santísimo con Cristo es una realidad espiritual para nuestras almas. Al cantar en pública reunión nuestros hermosos himnos de adoración, ¿corresponde el fervoroso pensamiento íntimo que cantan nuestros labios? ¿Vivimos de veras una vida pujante por el poder manifiesto del Espíritu Santo? ¿O vivimos más bien de prestado, reflejando débilmente la luz y el calor que hallamos en los buenos hermanos de nuestra congregación? Si las penetrantes palabras que hemos de meditar han de hacer mella en nuestro corazón, debiéramos parar un momento antes de leerlas con la palabra, con el fin de hacer un examen de conciencia y no embotar el filo de la espada de la palabra por meras pretensiones o por una superficialidad que se contenta con actitudes religiosas, más o menos probadas en nuestros círculos cristianos, sin desnudar el alma con todas sus hondas necesidades ante los ojos penetrantes de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El siguiente párrafo, hermana, la página 75, por favor. En cuanto a la interpretación de las gráficas figuras, hemos de recordar hasta aquí que todo está saturado de simbolismo helenístico, sin referencia al cual sería imposible calar hasta el hondo del pensamiento del autor. Ahora, fíjense todas las preguntas que hace aquí el doctor Trenchard con la intención de hacernos reflexionar. Ajá. Puedo decir con verdad que entro al lugar santísimo y que entiendo que estoy entrando a un lugar santo cuando vengo al templo. ¿Puedo entenderlo así? ¿Realmente eso es lo que pienso? ¿O voy a un templo porque... ¿Cuál es la iglesia? Porque a lo mejor no estoy siendo claro. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, ¿va? Esto es un edificio. Entonces, es decir, voy a la iglesia no es correcto. ¿O sí? No, porque yo soy iglesia. Voy con la iglesia. Voy con la iglesia, ¿va? Voy a reunirme con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, ¿va? Eso es lo correcto. Ahora, ¿cuántas iglesias hay? Muchas. No, de verdad, somos nosotros. ¿Cuántas iglesias hay? Pues Una, la que fundó Cristo. Sobre la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, le dijo Jesús a Pedro, sobre esa verdad, sobre esa roca voy a fundar mi iglesia, dijo Cristo. Entonces hay una sola iglesia, que es el pueblo. que es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia. ¿Va? Entonces, ya entendiendo el concepto bien. Sí, cuando yo dije muchas, ya estaba enfocándome en los edificios. Correcto. Pero no es mucho. Hay muchos templos. Tengo que volverme otra vez a la iglesia. Correcto. Hay una sola iglesia de la cual todos los creyentes en todas partes del mundo forman parte de. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Si hay un cristiano en Japón, en el Amazonas, si hay un verdadero cristiano en la Conchinchina, en Rusia, en donde sea, es parte del cuerpo de Cristo. Y somos la misma iglesia. No hay más, una sola. La que fundó Cristo. ¿Estamos bien? Ahora, hay muchos templos. Y tristemente hay muchas religiones. Pero nosotros, los cristianos, no somos una religión. Somos una fe. Muy diferente. No somos religiosos. Los religiosos tienen sus rituales, sus ritos religiosos, tienen sus costumbres y hábitos muy mecanizados, porque son hábitos humanos. El cristianismo es por fe. Entonces, usted dice, ¿qué religión profesas? Ninguna. ¿El bautista? ¿No? ¿Es religión? Es una denominación. No una religión, es una denominación. Nos denominamos como pertenecer a un grupo que se denomina bautista. Como los metodistas, son Correcto. cristianos. Esas son denominaciones. Yo siempre creía que eran religiones.
religiones. No, religiones o sectas, ¿verdad? Son todas las que no sean cristianos verdaderos, ¿verdad? Y entonces yo no pertenezco a una religión, yo pertenezco a la fe de Cristo, yo pertenezco a Cristo. ¿Y los Así cantamos. católicos qué son entonces? Es una religión. Pero ellos creen también en Cristo. O sea, Híjole, es que nos vamos a meter aquí en Honduras, ¿verdad? pero sí se cree en Cristo. Yo siempre creí en Cristo, sí, pero sí sé que es una religión. Pero entonces, ¿es que son cristianos? Digo que son cristianos a medias. Yo digo que no, porque adoran a otros santos, ¿no? A otros ídolos. Son marianos. Porque Son marianos. Son marianos. Son de María. No, pero no todos son marianos. No, No, pues ese es un tema pues, sí, muy extenso, ¿verdad? Porque hay católicos que muchos creen en Cristo y alaban a Dios, ¿verdad? Y a Cristo, pero pues tienen otras creencias. Pero pues ahí solamente hay Dios. Ay, Dios que juzgue. Pues sí, ¿verdad? Pues, Yo digo que son cristianos, pero a medias. Hay que quitarles unas cositas. la realidad es que, no me lo tengo que hablar, pero o se es cristiano o no se es, no hay, para Dios no hay puntos medios, ¿va? Como dice en Apocalipsis es frío, 3, cuando le habla a las cartas a las iglesias, Apocalipsis 3, 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice Jesús, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, o eres o no eres. ¿Ah? Entonces, yo no puedo ser medio cristiano, tengo que ser cristiano y demostrarlo con mi vida, no con mis palabras, eso cualquiera. ¿Va? Ahora, ¿cuál es la verdadera situación? ¿Cuál es el significado de ser cristiano? ¿Qué me convierte en cristiano? Que estás siguiendo a Cristo. Que estoy siguiendo a Cristo y adopté a Cristo como mi Dios, Rey, Señor y Salvador. Él es el Señor de mi vida y vivo de acuerdo a lo que mi Señor dice. Eso es ser cristiano. Ahora, yo no dudo y por eso no puedo juzgar a nadie, yo no puedo juzgar. ¿Quién es el único que sabe quién es salvo y quién no es salvo? Dios. Entonces, yo no dudo que en los templos católicos o de otras sectas como esa, haya cristianos, en el sentido de personas que conscientemente y de todo corazón aceptaron y confesaron a Jesucristo como su Salvador. Sí. Y en ese momento son salvos, aunque estén yendo a una religión equivocada. Son cristianos equivocados. ¿Se entiende? sí, porque el Espíritu Santo ya es el que los guía, ¿no? Exactamente, o sea, el Espíritu Santo está haciendo una obra en ellos para que les mueva el cerebro y digan, oye, esto que está diciendo ese pastor o predicador o sacerdote o quien sea, o anciano, como le llamen, pues como que no me suena muy correcto, ¿eh? Esa es la obra del Espíritu Santo, que nos empieza a alertar, oye, ten cuidado con lo que estás oyendo, ¿verdad? Así como hay muchas sectas de gente que se llama cristiana, como los testigos de Jehová, o las religiones estas de la abundancia, o del cash ese que... puro merulico, ¿eh? Que se autodenominan cristianos, pero no lo son. Ahora, insisto, entonces sí, o sea, usted me pregunta, ¿los católicos son cristianos? Pues los que hayan aceptado y confesado a Cristo como su Salvador, tienen la vida eterna, eso nadie se los puede quitar. Porque eso lo da Dios, no lo da un ser humano. El problema es que están, como decíamos hace un momento, viviendo en una doctrina equivocada. ¿Y cuál es el primer y segundo mandamiento? Amarás a Dios sobre todo. Bueno, ese es el principal mandamiento, ¿eh? Pero en Éxodo 20, versículo 1, hay un solo Dios, ese es el primer mandamiento, Sí. no hay otro. Y el segundo, no te harás imagen ni semejanza alguna en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni en ningún lugar. Ni te inclinarás a ellos, ni les adorarás. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo como cristiano? Sí, pues te estás apartando. Exactamente. Pero no todos los católicos adoran a los santos. O sea, A las vírgenes y todo ello. Por eso lo digo. O sea, ¿pueden ser cristianos en el sentido de haber aceptado a Cristo? Sí.
¿Pueden creer que están siguiendo a Cristo? Sí. Les pongo el ejemplo que tengo para el sermón. ¿Qué hacía el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Perseguía a los cristianos y luego ya se convirtió. Fariseo, decía él, ¿no? Conocedor de la ley, pero mejor que todos los que están allá, decía el apóstol Pablo. Ahora, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿creía él que estaba haciendo el bien o no? Claro, por eso los perseguía. ¿Creía él que estaba obedeciendo a Dios o no? Sí, creía, por eso. Él estaba segurísimo de que estaba obedeciendo a Dios. Pablo estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Sí. Eso es lo que pasa con esos probablemente creyentes, que al no estudiar la palabra de Dios, porque no la estudian, perdón que lo diga, pero es la verdad, o sea, no los invitan o no los exhortan a estudiar la palabra de Dios, llegan, escuchan lo que dice el que está al frente y ya, y creen que con eso ya cumplieron. Pero no regresan, o sea, no cotejan lo que está diciendo el que está ahí enfrente, oye, pero no ven su Biblia en la semana, no se preparan, y eso impide que el Espíritu Santo pueda hacerles entender que están mal. Entonces, no es sino hasta que Pablo tuvo el encuentro con Cristo, ¿va? Que digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pues tú eres el que me estás matando a mis hijos. Entonces, hasta que un cristiano no tiene ese encuentro con Cristo, aunque haya aceptado a Cristo como Salvador, no va a entender que tiene que seguir lo que dice aquí y no lo que dice el que está enfrente. Pues hay muchos testimonios de sacerdotes que cambian, o sea, siguen a Cristo porque se dan cuenta cuando aceptan a Jesucristo como usted y reciben el Espíritu y se empiezan a dar cuenta que están en una falsa doctrina y están ahí. Es correcto. Esa es la obra del Espíritu Santo, es el que nos redarguye del pecado, ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo no dudo que en otras sectas, insisto, testigos de Jehová, etcétera, mormones, qué sé yo, puede haber gente que sinceramente haya aceptado y confesado a Cristo como Salvador. Sí, no lo dudo. Por el poder de Dios y por la gracia de Dios y por el amor de Dios, claro que sí. Pero de ahí a que estén siguiendo una sana doctrina hay un espacio muy grande, un abismo, diría yo. ¿Ah? Y pues no nos queda más que orar por ellos. No nos queda más que orar por ellos, ¿verdad? Y pedirle que Dios los ilumine y los traiga a su verdad. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a detenernos ya, son las 11. Vamos a detenernos aquí. Si Dios lo permite, les decía yo el domingo pasado, que el domingo 24 y el domingo 31 no va a haber escuela dominical, así que vamos a reiniciar el estudio el primer domingo de enero, primero Dios, del año que entra. Ok, sería esta nuestra última sesión del estudio de Hebreos de este año. Y nos quedamos en el versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos para que, si Dios lo permite, el año entrante arranquemos en esas citas, ¿va? Muy bien. ¿El 25 hasta el qué? Ahí nos quedamos, hermana, en el versículo 25. Okay. Vamos a empezar en el 26, si Dios lo permite, el primer domingo de enero. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario que quiera compartir? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién nos hace favor de dirigirnos en oración para terminar nuestro estudio de esta mañana? Acuérdense que orar es un privilegio, ¿eh? Entonces no le tengan miedo, ni van a orar para los que estamos aquí. Les he dicho, como la predicación que tuve acerca de la oración, cuando oramos lo que tenemos que hacer es tratar de poner nuestra mente en el sentido de que estoy en la presencia de Cristo y que solo Él me está oyendo. Dios Padre es el que me está oyendo y no hay nadie a mi alrededor. Así es como tengo que orar. Padre hermoso, aquí estamos reunidos escuchando tu palabra, Señor.
Nos has alimentado muy bien el día de hoy. Gracias. Hemos entendido tu palabra. Gracias. Y el Espíritu, tu Espíritu nos ha ayudado. Te damos gracias por estar aquí presentes, Amén, Señor, gracias. por todas las bendiciones que hemos recibido con nosotros y para nuestra familia, porque nos has ayudado a ser solamente tuyo. Amén. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a prepararnos para la alabanza. Este domingo hay algo especial. Ya vieron las voces angelicales. Ellos son los que van a tener a su cargo la alabanza. Nos vamos a entonar un solo himno como congregación y luego vamos a dejar que ellos presenten su alabanza al Señor. ¿Sale? Vamos a prepararnos para ello entonces. Gracias, hermano. ¿Quieres estar? No, un punto de lo más para... A ver. Como una experiencia, ¿verdad? No es en base a lo que usted comentó. O sea, bueno, sí, algo de lo que escuché. De que, por ejemplo, cuando uno viene a la iglesia, que dice que venir con un corazón humillado, con la disposición de estar en la presencia de Dios. A veces viene uno a la iglesia y sabemos que aquí está Dios, pero aquí ya es algo espiritual. O sea, uno puede estar Dios aquí y realmente... Dios está uno aquí, pero realmente uno está allá y es algo espiritual. Está uno aquí, está Dios, pero realmente no está en nosotros. O sea, no porque no el hecho de decir vine a la iglesia, ya me voy a subir con Dios. O sea, realmente si no, tiene que haber una conexión, es algo espiritual. Tuve una experiencia una vez, hace un par de años, ya más o menos años. Siempre iba a la iglesia y la verdad no, o sea, iba y oraba y todo, pero no había realmente un acercamiento con Dios. Y una vez fui a la iglesia, a una escuela dominical, pero esa vez yo iba decidido a conocer más, a realmente a conocer a Dios. Dije, voy a entrar. Fui con un corazón, además no me puse a orar ni por mí, empecé a orar por las demás personas. Empecé a pedirle por las demás personas y sentí que ahí hubo una conexión. O sea, es algo espiritual, no es presencial de que aquí soy yo y aquí estoy con Dios. Y, o sea, realmente cuando uno va con un corazón dispuesto a buscar a Dios, que no hay nada que me estorbe, que ya está uno aquí, el trabajo mañana ya, o sea, está uno en otras cosas y realmente no hay esa conexión con Dios. Esa vez fui totalmente, me puse a orar por las personas, por gente que a veces que ni conozco. O sea, empecé a hacer cosas que nunca hacía. O sea, como decía una persona, siempre haces el mismo sumas y das el mismo resultado. Ahora hice otros tipos de cosas y fue otro resultado diferente. Empecé a orar por otras personas, empecé a orar por la gente y así, ¿verdad? Y sentí una paz en mí, ¿verdad? Que nunca había sentido. O sea, yo acabé de orar y sentí amor por personas que ni siquiera conozco. O sea, aquella persona que está allá, sentí amor, quería irle a abrazar, decirle que Cristo lo ama, ¿verdad? Y esa paz que sentí esa vez, sinceramente, o sea, pocas veces le puedo decir que la única vez que lo pude sentir así. O sea, fue una fuerza algo que entró así en mi ser, que yo puedo decir que fue Dios, ¿verdad? Ese fue el Espíritu Santo. Y eso nomás lo puedo lograr cuando voy con un corazón totalmente enfocado a Dios, que le pido perdón a Dios por todo lo que he hecho. O sea, hay una conexión realmente y Dios siempre está dispuesto. El que no está dispuesto es uno, ¿verdad? Así es. Si uno va a buscar a Dios realmente de corazón y le pide uno perdón, Dios está ahí para consolarte, ¿verdad? Sentí una paz que nunca había sentido, o sea, una paz que nunca el mundo no la da, ¿verdad? Un amor por las personas, no sentía coraje por nadie. O sea, fue una experiencia muy bonita, lo que es por lo que comentaba, cuando uno viene dispuesto a buscar a Dios, es algo maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios toca los corazones y las personas, ¿verdad? Así es, correcto. Eso es más un punto, ¿verdad?, que quería decir. No, te agradezco que lo compartas, porque si no venimos al templo con la actitud correcta, Sí. pues de nada sirve. Si voy al templo por obligación, o porque es un mandamiento de Dios, o porque tengo por rutina, o porque quiero quedar bien con la familia, si no venimos como dices, con un corazón contrito, buscando realmente a Dios, pues difícilmente vamos a recibir el alimento espiritual, ¿verdad? Muy difícil, vamos a estar muy bloqueados. Y la verdad es que hay muchas, a veces sales de algún templo, de cualquier denominación, y ves a la gente, ya viste cómo vino vestida fulanita. Oye, viste al hermano, pues estaba durmiendo. Sí. No, a eso no venimos. Venimos
a la presencia divina de Dios, a buscar su verdad. Y tiene razón, tenemos que venir con un corazón rendido a su voluntad. Gracias por compartirlo muy bien. Ahora sí vamos a pedir a los chiquillos que vengan para acá para tener el periodo de alabanza. Gracias, Donovan.